sido una inmensa frustración porque estás desmotivada, te cuesta reconocer tus dones, sientes que los días pasan y no tienes un propósito que te motive lo suficiente para arrancar cada mañana. Hola, somos Isabel Lobo y Melody Román, Leader Coach, con una alta experiencia en diferentes disciplinas holísticas y energéticas. Y acompañamos a mujeres a gestionar su energía, sus emociones para conectar con la grandeza. Y hoy en Más Café y Menos Drama, empezamos con esta pregunta. ¿Qué pasaría si te dijéramos que amarte puede ser parte de tu sanación? La sanación no siempre empieza con una pastilla. A veces empieza con una gran decisión. ¿Y sabes cuál es? Amarte. Hoy tenemos una conversación súper profunda y honesta con Niurka Maldonado, diagnosticada hace algunos años de lupus, pero actualmente está en remisión. Hola Niurka, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí y bueno, te queremos dar una calurosa bienvenida a este espacio. Pero primero nos encantaría que te presentaras y nos contaras un poquito de ti. Hola Melody, hola Isabel, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá hoy en remisión y poder contar algo de mi historia. Mi nombre es Niurka Maldonado y fui diagnosticada con lupus eritematoso discoide hace 23 años y pues fue una lucha bastante larga, bastante difícil. Álgida. Sí, pero ya hoy por hoy puedo decir gracias, papá Dios, porque sí, creo que encontré el camino correcto, que no, del que ustedes hablan, que no es el medicamento, no es solo el medicamento. ¿Qué hacías en Venezuela, Niurka? Yo soy licenciada en enfermería con especialidad en el área quirúrgica y pues por un tiempo trabajé en la parte administrativa como coordinadora en clínicas como Sanitas Venezuela, Punto Salud y bueno, el Centro Médico Loira en Caracas, que fue mi escuela en el área de cirugía. Y fíjate, tú misma dijiste, yo descubrí que la pastillita no es solamente lo que me va a ayudar a sanarme. ¿Qué más descubriste una vez que te diagnostican lupus y comienzas con ese proceso? En un principio, para mí era como que un choque, porque en ese momento justamente ya estaba, digamos, como realizándome como persona, ya estaba graduada, ya tenía mi casa, tenía mi carro, o sea, era el momento de la libertad, de la Ajá, plenitud, según ajá. lo que uno aspira, con lo que uno crece. Ya tienes carro, casa, te casas. Profesión, te casas. Pero en mi caso fue diferente porque cuando me dan el diagnóstico, siendo enfermera, no conocía de esta enfermedad Wow. y el abordar lo que era la enfermedad como tal me hizo entender que estaba totalmente limitada. Entonces sentía como que había nadado mucho para llegar a una orilla sin fin y que adicionalmente el lupus era una enfermedad que todavía, y todavía lo es, muy difícil de entender inclusive para el mismo profesional especialista, reumatólogo, porque es una enfermedad que no tiene, al parecer, un fundamento. Esto nace aquí, Específico. se contagió de acá, o fue que tuviste una malformación, o fue hereditario, o fue. No, 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 hay muchas vertientes. Y te metían en un protocolo que era igual para todos los pacientes, no importaba si funcionaba o no, y el tomar tantos medicamentos que te afectaban, inclusive más que la misma enfermedad, te llevaba a un punto de sentir Colapso. frustración total, era frustración y yo hacía todo lo que fuese posible para encontrar el que me dijeran no, no es lupus, no es lupus. Porque no, o sea, al leer, al buscar, al tratar de entender, entendía menos,
fui a varios médicos, a diferentes especialistas, viajé, salí de Venezuela a verme con médicos y lo que encontraba era peor, veía pacientes ya en condiciones deplorables y yo decía, no, no, yo no voy a volver, o sea, no es lo que me espera, no, 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 no. Hasta que finalmente un día dije, no, o sea, si no está funcionando esto, algo tiene Cambiar. que cambiar, algo tiene que haber que cambie. Y fue cuando empecé a jugar con mis medicamentos, empecé a ver mejoría, pero no era la que esperaba, porque al final era una mejoría muy, Leve. muy leve y adicionalmente era un sub y baja, o sea, podía estar bien hoy, pero a las 2 semanas otra vez estaba brotada. Quedé calva completamente, mi cabello cambió, mi cuerpo se llenó de lesiones, o sea, yo no usaba ropa manga corta, ya no podía recibir sol, o sea, era una cantidad de cambios que para una persona que está empezando, o para cualquiera, yo entiendo que para cualquiera, pero en particular uno que dice, ya, soy libre, y de repente viene todo esto, dices, wow. Entonces, ya no puedes tener hijos, te dicen muchísimas cosas. Llegas a los lugares y la gente tiene miedo de contagiarse porque entiende que es contagioso. Pasas muchísimas situaciones difíciles, inclusive con la misma familia, porque ellos tampoco entienden qué es lo que está Claro. pasando. ¿Qué pasó cuando tú te enteraste de ese diagnóstico con tu entorno? O sea, tu mamá, en ese momento, tu pareja, los que te rodeaban, ¿qué sucedió allí? Yo lo que sentí era mucho miedo, había mucho temor. Mi mamá obviamente súper preocupada al no entender, al no saber cómo ayudarme, al verme tomar una cantidad de medicamentos que eran súper, porque eran inmunosupresores, esteroides, que me cambiaron toda mi estructura corporal, o sea, fue un cambio físico muy notable. Eh, Había mucho temor y te miraban como Una cosa con rara. lástima, ¿no? Con lástima, Pobrecita. como pobrecita y como que no hay más que hacer y era como que ir al médico y no hay más que hacer, esto es lo que hay y ya sobrevive con esto. Entonces ya a ella se le ocurrió llevarme hasta donde un brujo, porque claro, queríamos encontrar respuestas y, y ese señor me llenaba de rama verde la ruda, no sé si, o Ujú. porque él decía que era una culebrilla y nosotros preferíamos creer que era una culebrilla antes Mm, que fuera un lupus. claro. Pero no, efectivamente ya llegó el punto en que me calmé y dije, bueno, es lupus, es lupus. Fíjate qué interesante, porque para todas las personas que nos van a escuchar, es el proceso normal de cuando se da un diagnóstico, que primero viene la negación. Y es así como eso lo que tú estás contando. O sea, busqué, revisé, me fui para... Es normal, son conductas normales de todo ser humano. Primero viene la negación y luego entras en el pánico. Pero Sí, son procesos naturales y normales de vivir que debemos aprender a aceptarlos, no inclusive cuando hay un proceso de enfermedad, cuando hay una pérdida o cuando hay cualquier otro tipo de situación que te mueve muchísimo el piso, ¿no? Entonces, pienso que una de las cosas principales que debemos abordar es reconocer que sí va a haber negación y que es normal, porque después entonces como que nos empezamos a dar con un látigo, porque si yo no me hubiera puesto a hacer tantas cosas, a lo mejor hubiera avanzado en el tratamiento y ya no estuviera en no, 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 eso no va a pasar así, eso no funciona así en ningún momento. Sí. exactamente. Ujú, Entonces, casualmente, en el edificio donde yo crecí, ujú. había una gran cantidad de personas con lupus, de hecho, en el mismo piso, Guau, 4 apartamentos, y en cada apartamento había una persona con lupus. No, Entonces, wow, qué eh, interesante. yo le decía a mi doctora que hiciéramos la investigación en el edificio porque yo entendía que había algún componente, que no debemos tomar. sé, exacto, algo que rociaran para hacer que, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen la Fumigación. fumigación, exacto. Y ella me decía, Niurka, es muy interesante lo que dices, pero
se necesitan muchos recursos, muchos estudios, y yo decía, pero es que tenemos que investigar porque algo está pasando, o sea, algo pasó en ese edificio y yo seguía metida en eso, pero ya como que no encontré el apoyo porque como bien, ni los mismos No les interesa. reumatólogos, o sea, y no les Eso vamos allá. interesa, sí, o no les interesa o no No tienen los conocen. recursos también. Exactamente, entonces esto es mucho trabajo. Por esta muchacha que se volvió loca y quiso y no quiere aceptar lo que tiene ya. Pero sí, ya llegó un momento en que sí sentí que mi vida cambió. Digamos, yo era una persona en ese momento, antes de eso, muy feliz. Yo era muy, muy feliz y me volví muy triste. Y sí se notaba, pero obviamente no todo el mundo me lo decía, solamente me lo dijo una persona y fue una persona que fue muy relevante En en tu mi vida. trabajo, en mi vida, sí, que era mi jefa. Ella siempre me hizo con el látigo, fue muy dura siempre conmigo y después del diagnóstico me dijo, Niurka, usted cambió muchísimo. Y yo como que cambié. Y cómo no, o sea, ni que no fuéramos Sí, de pero carne y yo, hueso. yo no lo tomé del lado de la enfermedad, sino yo entendía como que, ajá, ¿en qué cambié? Me dice que ya no se ríe. Y yo decía, ay, que tú notas que yo me río. O sea, sí, efectivamente cambié, bajé mucho la intensidad de mi felicidad, porque yo entiendo que yo era muy feliz antes de todo eso. Y, y sí me hizo reflexionar. Pero lo que más me impactó fue que un día una amiga me dijo, am, bueno, reciente al diagnóstico, me dijo, ¿sabes algo? Esa enfermedad la elegiste tú. Yo le dije, eres cruel, eres mala. Yo lloré, dejé de hablarle y todo lo demás. Y ya, bueno, se me pasó, pero eso siempre me resonó muchísimo. Y por todo este tiempo siempre estaba allí en mi cabeza. Y un día decidí hablar con el lupus, así, no sé, me salió del alma y le dije, mira, está bien, te voy a aceptar, te doy la Wow, bienvenida a mi cuerpo, pero este es mi cuerpo, aquí mando yo. Tú en tu lugar, yo en el mío, o sea, aquí mando yo. Tú a una esquina, porque tú no me vas a dominar. Vamos a hacer las paces, porque no puedo seguir peleando contigo, porque las llevo de perder. No, no estaba hablando a través de la conciencia, por supuesto que no. Fue como una forma de, tal vez, no sé, cosas que ya iba recibiendo del entorno. Ya conocí a Isabel, ya conocí a Ingrid, que iban hablándome, pero yo no entendía de qué me hablaban, porque yo decía, o sea, yo siendo enfermera, científicamente hablando, yo decía, o sea, ¿de qué me están hablando? si Esto dos como más dos no. es cuatro, no vengas con... Exacto, no me cuadra mucho, pero bueno. Y ya, bueno, pero sí, en esa oportunidad sí empecé a hablarle al lupus. Ya empecé a hablarle, y no vi mejoría inmediata. Y lo más difícil de esta enfermedad es que es un sub y baja, es como un electrocardiograma. Tú puedes estar muy bien hoy, pero mañana tú vuelves a estar en crisis. Y subes y bajas. Cuando hablas de bajar a estar en crisis, ¿es crisis física, crisis emocional o ambas? Física, Ujú. física, porque en mi caso era de piel. Entonces era más evidente, yo veía todo lo que estaba pasando y me empecé a dar cuenta, así mismo como empecé a mezclar medicamentos y a subir dosis y a bajar dosis, a inventar cremas yo misma para ver si solucionaba y mejoraba, empecé a notar que cuando yo me estresaba, no había lesión, no había nada, pero cuando el nivel de estrés disminuía, Ujú. aparecía el brote. Yo decía, Fíjate, qué interesante lo que estás diciendo, porque normalmente cuando uno tiene una crisis emocional, te botaron del trabajo o te quedaste sin trabajo. Y en el momento, pues, sabes, viene toda esa carga de pensamientos, voy a morir, me van a sacar o sea, la historia de terror.
y a uno no le pasa nada en ese momento. Pero como a los 3 o 4 meses te viene una gripe fatal, te viene un dolor de lumbago, o sea, te viene cualquier síntoma y por eso no asociamos que el cuerpo somatizó esa emoción del pasado, porque no es, algunas veces es muy automático, pero la mayoría de las veces es posterior. Y fíjate que tú lo estás ahorita confirmando con tu proceso. Qué chévere o sea, como tú pudiste ser tan observadora de todo lo que estabas viviendo. Sí, porque es que era muy difícil pasar por tantos medicamentos y no tener mejoría y entonces decir, a ver, si me los tomo, no pasa nada. Y si no me los tomo, ¿qué pasa? Pero claro, nunca me atreví a dejarlos. Entonces yo decía, tengo que buscar algo que sea diferente y que me sume, no sé, evaluar, observar un poco más, tal vez escucharme un poco más. Isa siempre me hacía mucho hincapié en eso. Escucha tu inconsciente, trata de hacer tus meditaciones, trata, visualiza. Y yo decía, pero es que, ya va, es que es muy difícil, pero es que yo no encuentro. De hecho, cuando tú dices, decidí hablar con la enfermedad, Sí, eso fue o sea, tú escuchaste esa voz. Una conciencia. No, no lo interpretaste tal cual, pero tú seguiste ese llamado que se da muy sutilmente y gracias a Dios lo hiciste. Que es sí, como parecido a lo que explica Joe Dispenza cuando tuvo el accidente, que él dice, o sea, una voz dentro de mí me dijo, el poder que te creó puede también sanarte y recuperar tu cuerpo. sí. Entonces, qué rico cuando nosotros comenzamos a tener este tipo de no experiencias de enfermedad, ojo, sino cuando nosotros comenzamos a ser como obedientes a escuchar esa voz que está dentro de nosotros y que es una inteligencia divina. Sí. No es la mente. Cuando escuchamos la mente caemos en caos. Cuando escuchamos el corazón es que caemos en conciencia. Y que hay algo que a mí me pasa, que yo soy muy intuitiva, siempre he sido muy intuitiva para los demás, pero no para conmigo. Mm. Entonces yo puedo percibir de repente energías de personas, o soy la persona que no habla con todo el mundo, o que me guardo las reservas y todo el mundo es confiado con el resto, y entonces la que parece asociar soy yo. Mm. Entonces, a ver, dije un día, pero si yo soy intuitiva con los demás, ¿por qué no puedo empezar como a ver Conmigo misma. conmigo misma? ¿Qué pasa conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo que no está bien? Y, pero nunca paré. Yo siempre seguí ejerciendo mi carrera, siempre, o sea, por más tristeza que me diera, Mm. por más preguntas que me hacía y le hacía a Dios, eh, el por qué, por qué esto a mí, porque lo pregunté muchas veces. Mm. Yo seguía, yo nunca paré, nunca me cobijé. Y No, una pregunta, Niurka, cuando tú le hacías esa pregunta, el por qué a mí, ¿recibías respuestas satisfactorias o respuestas que te llevaran a una solución? no, la verdad no, Claro. O sea, no, te lo hice consciente, o sea, te lo hice con toda la La intención, intención. porque es la pregunta errada. Cuando uno hace esa pregunta, estamos posicionándonos en la víctima y aparte de eso cerramos el canal de comunicación. Entonces no hay posible opción y soluciones, sino quedarnos otra vez y retroalimentar el victimismo, ¿no? Que, ojo, suena muy chocante, muy pedante, de verdad yo pido disculpas para la gente que pueda estar pasando situaciones, porque yo también las he pasado. Y cuando uno le dicen eso, es que estás en la víctima, o sea, uno provoca es como lanzarle algo y que, porque uno dice, no eres tú la que lo estás viendo, soy yo. Pero así como te dijo tu amiga, esa enfermedad la elegiste tú. Es una realidad de vida, o sea, nos guste o no, tenemos que aprender a recibir información que en este momento no nos gusta. Así es. exactamente. Mira, Niurka, ¿y en qué momento decidiste tú, sabes qué? Así como tú dijiste, lupus, vamos a convivir, pero este es mi cuerpo. ¿En qué momento dijiste, ok, aquí le doy un stop, yo soy responsable, me embragueto y voy a hacer cambios trascendentales en mi vida? O sea, ¿en qué momento dijiste stop? ¿Y qué estaba, o sea, qué Eso te fue llevó hace a eso? poco, eso fue hace poco realmente, porque
estando acá en Canadá, yo tuve que quedarme y ya no tenía medicamentos. Y en la espera de poder ingresar a un hospital, eh, tenía que resolver, ya me estaban empezando a salir las lesiones, pero el mismo estrés de no tener el medicamento me llevaba a estresarme y a como autoenfermarme. Y un día, pues ya vi los medicamentos y dije, no, perdón, dije, no pasó nada. No, Ok. está bien. Y dije, ya va, no puedo seguir en esto porque no está bien, ok, y si no los tengo jamás, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo que medir qué estoy haciendo porque estoy dependiendo tanto de esto, sí, y empezar a probar si disminuyo las dosis que tengo, las que me quedan, y si pasa algo, y si me broté. Pero creo que el mayor, digamos, motivo o la mayor fuerza que tuve para darme cuenta que sí se podía fue mi propio hijo. Él estuvo en crisis en Dominicana por la xenofobia y él estuvo tomando antidepresivos. Tuvimos que llevarlo al médico, al psiquiatra, porque hizo un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y empezó a tomar antidepresivos y clonazepam para dormir. Y pues yo, esto no puede faltarle, no puede faltarle. Y cuando llegamos acá, me dijo, ¿sabes algo, mamá? Yo no quiero más esto. Yo no quiero más esto en mi vida. Te lo pido, por favor. Yo voy a dejar esto. Y Wow. lo dejó y se acabaron las crisis. O sea, nunca más hubo crisis, nunca más hubo... Y yo, pero si él puede, yo creo que de alguna manera sí se puede. ¿Qué hizo él que no estoy haciendo yo? Pero en medio de todo, empecé también como a empoderarme un poco de mi vida, como a decidir cambiar patrones que ya traía. Ya empecé como a soltar situaciones de vida que no podía controlar, que me hacían estresar. Si no lo puedo controlar o no depende de mí el cambio, ¿para qué me voy a estresar? Y empecé a soltar y, papá Dios, te lo dejo, te lo suelto y vi como que empecé a mejorar, a mejorar. Me empezó a ver la doctora acá y sí me encontraron otras cosas, eh, pero ya como subyacentes a toda la El ingesta de tratamiento. medicamentos. Pero a nivel del lupus siempre estaba, digamos, los valores estaban bien, Estables. sí. Controlado. Y a pesar de que no me tomaba el medicamento completo, porque ahí sí puedo decir que en ese momento empecé a dejar medicamentos, que ya me empezaron a dar náuseas, que ya empecé como mi cuerpo ya no los rechazaba. Y Qué si lindo. hay algo que yo no tolero es las náuseas, entonces, o sea, las náuseas para mí es algo como que no. Entonces ya medicamentos que me daban náuseas, le decía, doctora, lo siento, no puedo con ese medicamento, no lo estoy tomando. Y nunca ella me refutó, me dijo, ok, o buscaba alternativas de cosas más suaves o bajar las dosis, más sin embargo, no, no las tomaba. Entonces ya me quedé con uno solo, que era la prednisona y una dosis súper baja. Y siempre iba al médico a mis controles y siempre todo estaba bien, a diferencia que el hierro se me baja, es normal. Y, y ya iba mejor, 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 hasta que llegó el día. Es que tú no tienes apariencia de lupus. Las personas normalmente cuando tienen lupus tienen la apariencia, el color de la piel, la forma acá del cuello, o sea, Sí, son muchas porque cosas en ese momento las personas están tomando esteroides. que le da síndrome de El Ujú, Cushing, el cabello cambia muchísimo. ujú, Pero, por ejemplo, una reumatóloga, sí me vio que era mi reumatólogo en Venezuela, antes de ser mi reumatólogo, trabajábamos juntas y nos estábamos conociendo y de una vez me dijo, tú tienes lupus.
Y yo, o sea, yo no tenía lesiones ni nada. Yo, ¿por qué usted dice eso? Por la textura de tu cabello. Pero de hecho mi cabello cambió totalmente. O sea, del original Ahora. al Ujú. de lupus y al de Ahora. ahora son Ujú. diferentes totalmente. Sí, qué bueno, qué bueno. No, bueno, fíjate qué interesante y me imagino que has hecho terapia o no has Bueno, hecho terapia. sí, yo realmente he hecho un poquito de cada cosa, con la ayuda de Isabel otra vez, de Ingrid. eh, Hice una constelación Ajá. con una persona un regalo que me hizo Isabel e Ingrid. Hice una sola sesión con ella. Creo que me Mm. asustó tanto, 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 que no hice la segunda sesión. No sé, Ajá. decidí no, y la tengo allí, y ella me escribía, pero ¿cuándo nos vamos a reunir? Y yo me ocultaba, no puedo, no puedo, no puedo. Es que en la primera me dijo tantas cosas que yo dije, wow, esto se relaciona con esto, de 2 más 2 son 4. No, 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 ¿qué es esto? Esto es demasiado, como mucho para La procesar. verdad, para un momento. Y empecé a procesar y atar cabos, y efectivamente, wow, esto coincide. Entonces, si esto es así, definitivamente yo tengo el poder de sanar mi cuerpo. Ujú. Y si yo creé, como me dice esta señora, yo elegí y creé esta enfermedad, yo la puedo descrear. Correcto. O sea, crear, descrear. Para mí no era como muy consciente, pero empecé a manejar ese término. Creo, descreo, creo, descreo. Y luego sí me vi en una situación bien difícil, familiar, y sí busqué ayuda con una coach. Coach. Ujú. Y ella me ayudó a empoderarme, digamos, a nivel, eh, Total. Como mujer. sí, como mujer, en la parte de la autoestima, a quererme, a valorarme, a ser mi prioridad, a entenderme, a vivir sin culpas, a evitar el miedo. Y empecé a trabajar a escribir muchísimo, porque fue una terapia de 21 días, y los 21 días escribiendo. Y fue cuando entendí el momento donde yo elegí esta enfermedad. Wow. Y fue a mis 5 años cuando vivía con mi mamá sin papá, mamá soltera, iba a trabajar, yo quedaba en casa de quien me pudiera cuidar, y yo me acostaba en el piso a llorar porque yo decía que quería morir, porque yo vine a este mundo a estorbar. Wow. Y lo recuerdo tal Qué cual. padre. Y entonces entendí que sí, la enfermedad la elegí para ser vista. Véanme, aquí estoy, ser víctima. No, y es una forma de recibir el amor. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía el concepto de lo que es el amor verdadero. Entonces, cualquier cosa que haga que te miren, así sea Ujú. para decirte una mala palabra o para molestarte, agredirte, lo que sea, no necesariamente tiene que ser palabras sutiles y cariñosas. Entonces uno lo percibe, wow, me está mirando, no importa, estoy siendo mirada, porque al final eso es lo que queremos, ser vistas, tener Sí, como ese sentido, ¿no? Y qué fuerte, porque fíjate, nosotros cuando somos niños no tenemos la capacidad de razonar ni de internalizar las situaciones que pasan alrededor nuestro. Entonces uno lo primero que hace es que hace como una captura, como una fotografía, donde uno proyecta una idea y no necesariamente es la idea que uno se formó, porque probablemente para ti fue que mi mamá no me quiere, no que tu mamá no tenía los recursos y que tenía que salir A trabajar. trabajar y tú sabes lo que, bueno, tú eres mamá, lo que duele dejar a un hijo con alguien que uno no tiene confianza, con alguien que uno no sabe si lo va a cuidar, o sea, es cuando yo le tenía una nana a mi primera hija y ella se fue porque salió embarazada 2 veces y ya, pues le acepté la primera, pero la segunda no, y yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y cuando ella se fue, para mí fue un duelo, como si se hubiera Ujú. muerto alguien. Y sí, luego cuando nace mi segundo hijo, o sea, cada vez que yo tenía que salir y llegaba una persona nueva que no conocía, para mí eso era la tragedia de la vida.
Entonces, fíjate como cuando uno es niño, uno no sabe realmente interpretar la historia que le está sucediendo. Por eso es que las historias se pueden reinterpretar y no necesariamente es la realidad. Es lo que Exacto. tú viviste, pero no fue la... No, y mi mamá por encima de todo esto me brindaba muchísimo amor, era extremadamente cariñosa. El tiempo Claro, que pasábamos juntas era muy cariñoso, o sea, yo lloraba porque yo no quería que ella se fuera a trabajar. Ya luego sí, ya lo ¿Me entendí, entendiste? pero y ya me volví más independiente, ya sabes, uno se ya acostumbra, no es que lo sí. entendiste, ya uno se acostumbró y sabe que dice, o sea, no me queda de otra, Que que estar la Pero, otra. pero me pasaba que la familia de mi mamá es de República Dominicana, yo no crecí con ellos. La familia de mi papá, yo no tenía contacto con ellos, también son de República Dominicana, yo no soy reconocida por mi papá. Entonces yo tenía muchas familias en Venezuela, pero al final del día no tenía No es. ninguna. Ujú. Entonces no me sentía de ningún lado. Yo me sentía, era de todos, pero de ninguna. No había sentido de pertenencia. Exacto. Entonces, acá, ya en Canadá, como ya como concientizando todo, como que dejando caer todo como en soledad, en tranquilidad, Ujú. en un mundo donde no conoces, donde no sabes qué están hablando, donde no conoces al vecino, donde no hay la contaminación que tenemos cuando estamos, digamos, en Confianza, por ahí Ujú. dicen. confianza, exacto, en manada, Ajá. que habla el mismo idioma, tú te sientes por un momento como muy solo, pero empiezas a entender y a decir, ya va, espérate, ellos te quieren, pero no quiere decir que tengan, porque mi mamá murió cuando yo tenía 36 años y cuando ella murió, yo siento que yo sentía que era una adolescente y yo quería como encajar en todos los grupos y quería ser, todavía quería, aún siendo ya una adulta, quería, Adulta. sí, quería, y aquí todavía yo quería estar y si no me mencionaban en alguno de los grupos de las diferentes familias, ya yo me sentía mal y me salía del grupo. Entonces, un día me sentí y dije, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, tú eres una adulta, esto no es personal. Si hablaron de ti bien, o sea, acepta a la gente, acéptate y ya, vive y ya, suelta, suelta. Y empecé, y con ayuda de esta coach, sí, yo nunca lo digo bien, eh, allí fue cuando ya agarré como que un poco más de vuelo y dije, no, definitivamente yo estaba perdida en el mundo, me estaba perdiendo de tantas cosas y lo peor era que me estaba perdiendo de mí misma. Correcto. Exacto. O sea, ya no era, ya dejé de pensar en todo los demás y empecé a pensar en mí. Empecé a exigir para mí cuando era yo la que daba para el resto. Entonces ya se alejaron muchas personas y dije, bueno, Hiciste una limpieza vibracional. es El que no increíble. vibró contigo se fue. Pero yo Exactamente. pienso que una de las cosas, bueno, y me imagino que tú, este, de todas estas cosas que has hablado y que hiciste, pienso que una de las cosas más sanadoras fue, y sanadoras y que a lo mejor descubriste muchas cosas que silenciaste, muchas cosas que te llenaban de rabia cuando escribías, ¿no? Porque Ujú. cuando uno escribe, nada, lo que salga. Sí, Un es vómito si es, increíble el poder de la escritura, es increíble. O sea, a mí me gusta escribir y nunca lo había hecho con esa conciencia. Porque ahí sí, hazte un diario, escribe tú. No, esto eran preguntas muy específicas que a ver qué estabas haciendo tú cuando tenías 5 años y te llevaba a la reflexión y yo, pero era divertidísimo porque, a ver, ¿qué estaba haciendo yo? Ay, no, fue en este momento. ah, te cayó la Sí, locha. exacto, aquí, fue aquí. Entonces, claro, ya después de esto, eh, sí, siento como que mucha gente me vio como que, ahora es egoísta, porque yo de alguna manera entendí que estaba viviendo vidas ajenas, Claro. no la mía. Ujú. Yo vivía metida en la vida de todo el mundo
Y y resolviéndole a todo el mundo. resolviéndole a todo el mundo sin que me lo pidieran. Entonces, cuando vi que hubo un silencio total, que ya la gente no me pedía, no me llamaba, yo decía, pero ¿qué pasa? Ya no me necesitan, no me necesita nadie. No, era mi espacio, te necesitas tú. Muy bien. Y fíjate que la enfermedad viene también a rescatarte. La enfermedad viene a que tú hagas todo este acto de conciencia y que mires esas heridas de la infancia, que por lo general uno no las mira. Y cuando uno no sana a su niña herida, la niña es la que siempre te está saboteando la adultez, porque siempre nos va a llevar al momento donde ella está profundamente herida. Claro, esto es algo muy inconsciente y esto es energético, ¿no? Porque a veces la Bueno, gente dice, yo me pero imaginaba, ya no existe. Sí, esa energía está presente dentro de uno hasta el día que nosotros partimos de este cuerpo, ¿no? yo me imaginaba a esa niña Ajá, pequeña ajá, llorando. Y yo sola. hice un trabajo, o sea, no sé de dónde me salió, pero ese día yo hice un trabajo, me imaginé a esa niña, yo lloré mucho realmente, porque me dio mucho sentimiento ver a esa niña triste Ujú, y la abracé y lo cuento, o sea, se los digo y me da sentimiento. La abracé muy fuerte y le dije, ajá, estoy acá, te estoy cuidando, ya no tienes que temer. correcto. Eso se llama maternizarnos. Normalmente cuando nosotros llegamos a cierto nivel, que seguimos teniendo eso, lo que ya mamá y papá no nos dio, ya no podemos hacer nada con eso, porque aunque sigan vivos, ¿cómo tú vas a reclamar algo que tal vez para nuestros padres ni siquiera existió en su mente, ¿no? Y que a veces no saben Aprendí eso. darlo. También si se han ido de este plano, ¿cómo tú les reclamas? Pero hoy que ya hemos crecido, que somos los adultos, entonces nosotros podemos abrazar a nuestra niña. De hecho, ese es el trabajo. Cada vez que sintamos ese miedo, esa soledad, ese rechazo, cuando no nos incluyen en los grupos, cuando no nos invitan, quien se molesta y se duele es la niña, no la adulta, porque un adulto no le da No, importancia a eso, es exactamente, la niña de exactamente. nosotros. Entonces, qué rico que trajiste esto a colación y que, bueno, de una forma intuitiva pudiste hacer esa reconciliación con tu niña. Hazlo más frecuente. Sí, yo creo que yo estaba muy desesperada por eso, que surgiera eso. Yo creo que en mi interior había algo que necesitaba abrazar a esa niña, mirarla y decirle, perdóname, perdóname porque no te estoy tratando bien y aquí estoy para cuidarte. O sea, no estás sola, estoy aquí. Y lo vi reflejado como que esa niña, esa yo pequeña, sintiendo ese amor y ese calor. E incluso esta persona que ustedes Milagros, se llama la Ujú. señora Milagros, eh, hubo un día que, bueno, el día que estuvimos hablando, yo le explicaba que mi hijo, yo era tan cariñosa con mi mamá y mi hijo no es cariñoso, no es pegoste así de que te da besos ni nada. Y eso me dolía porque mi hijo no me daba besos y ella me decía, pero ¿quién quiere el beso, tú o él? Y yo, bueno, ese es tu problema, no de él. No de él. Entonces, yo entendí que estaba teniendo demasiadas expectativas del resto, inclusive de mi propio hijo, y lo estaba obligando de alguna manera a A ser ser diferente, a ser lo que él diferente. no era, lo que él No no era. era. Y yo no quiero que mi hijo haga lo que yo quiero. Yo quiero que él haga lo que él quiere. No, Que y él que sea feliz con con lo que hace, que se satisfaga él, que claro, él me dice ma, pero ahora me dice mami, y a mí me parece como raro, pero para él es más tú has cariñoso. cambiado, porque tú has cambiado, que era lo que te iba a comentar. Sí, Quien se separa y quien se abandona es uno principalmente. Cuando hacemos estas cosas, o sea, me siento mal porque mi hijo no me da el beso, pero es que yo no he reconocido que no soy yo misma la que no me da cariño, la que me exactamente. separo de mí cuando primero me molesto porque alguien me miró feo o segundo, cuando no me dedico el tiempo, cuando estoy esperando que los demás vengan a llenar ese vacío dentro de mí que no lo va a satisfacer nada ni nadie. Entonces, pues el mundo te va a mostrar lo mismo. Tu hijo estaba haciendo en ese momento como ese maestro que te estaba Sí, invitando a que tú vieras que el cariño era de ti para De ti. ti. Yo siempre lo digo y lo decimos, Isa y yo lo decimos en nuestras clases, en nuestros talleres,
que nadie te puede dar lo que tú no te entregues a ti misma o a ti mismo. Y que cuando tú pretendes que los demás sean los que llenan ese vacío, vas a vivir en una búsqueda perenne, pero cada vez abandonándote más, porque estás en busca de algo que no tiene sentido, que nunca va a llegar, cuando está dentro de uno. Entonces, qué lindo todo lo que has vivido, porque ha sido muy como natural, muy intuitivo, a pesar de que has tenido una persona que te pudo haber ayudado en un momento dado, ¿verdad? Pero sanar esas heridas y también llevar un lupus a este punto, oye, es de verdad que muy, de mucha valentía. Y fíjate que en realidad también tú dices que nunca lo vas a conseguir, Melody, pero en realidad cuando tú te amas, o sea, como eso es lo que tú irradias, pues eso también es lo que va a llegar. Claro, O sea, Sí, exactamente, lo que claro. tú estás viendo afuera el reflejo de lo que tú ya has trabajado y de lo que tú tienes, de lo que ya hoy en día eres tú. Sí, y hubo un momento, ahora haciendo en retrospectiva, que yo me dejé como, yo siempre he sido muy coqueta, a mí me gusta arreglarme, que si las uñas, que si maquillarme, pero ya no me maquillaba, no me hacían nada, era al natural, ni siquiera el cabello, nada, o sea, era que me bañaba y así como quedara, quedó, y salía. Y dije, pero ya va, ¿qué está pasando? Y siento que eso fue también parte del proceso, fue como el proceso como de arranque de todo, Es como que lastrarte de todas esas libérate. cosas. Sí. Entonces, justamente, esta Fátima se llama la coach, ella me motivó muchísimo a crear el grupo en TikTok para, porque tú eres fuente de inspiración para otros, Niurka, no te quedes con eso, no seas egoísta, muéstrale al mundo que puede cambiar su forma de vivir, ya está, o sea, y no estaba en remisión en ese momento, no me lo habían dicho, y o sea, tenía mis dudas y decía, pero lo hago, no lo hago, sí, no, pero es que me da vergüenza, no, esto no. Y empecé, y cada vez que hacía un video recordando todas las cosas, pues como que me reforzaba un poco más, como que me nutría más. Y hoy por hoy me ha nutrido al punto tal que mucha gente está mejorando Qué rico, qué su belleza. salud, siguiendo simplemente esto, valora, acepta, valora tu vida y ya no pelees con esto. O sea, llegó a ti para algo. Y puedo decirles abiertamente y con toda la honestidad y la sinceridad, Dios está en mi corazón y sabe que es así. Yo le doy gracias al lupus. Yo le agradezco que Claro haya que te llegado a creemos. mi vida. Ese es el trabajo que nosotras hacemos Mira, precisamente. Niurka, y si alguien quiere formar parte de ese grupo, si se mete en YouTube, en Ser Tú, Punto El Cambio, que es nuestro canal, los invitamos a que se conecten, a que nos sigan, a que nos escriban, nos den amor con un me gusta y ven este video. ¿En dónde te pueden seguir si quieren formar parte de tu comunidad, Niurka? ¿En TikTok? Bueno, en TikTok, Niurka Maldonado. Ok. Allí pues hacemos live los miércoles y los viernes a las Ok. 7 8 de la noche. Y bueno, de acuerdo a las personas que van entrando, si me contactan, pues Ajá. ya yo les hago como un acompañamiento. Veo su historial, empiezo a hablar con ellos, a saber, a conocerlos un poco más. Y allí es cuando empiezo a entrar, a buscar, vamos a buscar qué pasó contigo, qué pasó, qué pasó. Y empezamos a trabajar. Es un trabajito Hermoso. difícil, Mira, es hermoso, sí, pero es duro porque no todos estamos preparados y yo creo que hay un tiempo, perdón, hay un tiempo para cada quien. Pero cuando llegan a ti es porque ya ese ser está preparado. No dudes nunca de eso. Ah, Puede que no, sí, te eso me lo arrepientas. dicen. Eso me llena de mucho gozo porque me dicen, yo iba pasando y busco, por ejemplo, personas que viven con lupus y te apareces tú y me quedé y no me moví más y ahí estoy.
Porque es un Claro. espacio para sanar, no un espacio para quedarse enganchados en el Ujú. victimismo, ni en el dolor, ni en la enfermedad. Eso, sí, porque eso sí, no, eso no me gusta. No, Exacto. no, aquí no nos vamos a victimizar, aquí no vamos a llorar, aquí no vamos a decir yo porque a mí no, 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 no. Quería como que cerrar, ¿verdad? De todo esto, Niurka, que una de las cosas más importantes, a ver, y quiero que me reafirmes que tú conseguiste, pues para este camino de sanación, que sé que todavía queda un camino para ti y para otras personas, una de las primeras cosas fue simplemente reconocer y abrazar la enfermedad. O sea, Sí, estás aquí por algo, aceptar, aceptar. aceptarlo. Ok. En segundo lugar, hacerte responsable, aunque te duela, de que esa enfermedad la elegiste tú. Otra de las cosas que creo que es importante para todo el que nos escuche es que simplemente tú decidiste vivirlo, pero no te quedaste con esa etiqueta, o sea, te soltaste de ese victimismo. Y Ujú. algo que me encantó muchísimo fue que cuando tú empezaste a amarte, cuando empezaste a quererte, cuando empezaste a reconocerte, tu entorno, que uno de los principales de tu entorno es tu hijo, él también cambió Sí, y que él fue como que esa llavecita que le dijo, epa, tú también puedes hacerlo. O sea, fue alguien como que sintonizó con eso de sanación y te dijo, mira, tú también puedes sintonizar en esta sintonía. exactamente, sí. Él fue un, Maestro, Maestro. sí, maestro. Maravilloso maestro. Vino a maestro. enseñarme, pero demasiado, demasiado. Así Y es. cada día me está sorprendiendo más. Qué bueno. Miren, nosotras siempre, antes de despedirnos, mi Melo, nosotras siempre, una de las cosas que nos caracteriza a Melody y a mí en todo, en nuestras clases, en nuestros lives, en todo lo que hacemos, es que siempre queremos dejarle un regalo que es un mensaje o una carta de esa inteligencia superior, de Dios, del universo, como lo querramos llamar. Y siempre sacamos unas cartas, ¿no? Y la carta, el mensaje de hoy, la respuesta, porque nosotros siempre decimos respuesta y mensaje, la respuesta que nos dan a todos los que nos vean en el momento que nos vean es el cambio. Y el universo nos dice, busca inspiración, mira qué bonito, busca inspiración en personas o lugares de buena energía. Llénate de optimismo. Tu alma busca. Y ahora sí, pues nos vamos a despedir. Oh, Muchísimas gracias, gracias. Nurka, Vamos a por volver a estar conversar contigo aquí. porque hay muchas cosas todavía Sí, que sí, Ay, sí. hacer. sí, sí, Exacto. yo quiero estar allá, yo quiero estar con ustedes allá. Pronto, 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 pronto. Gracias, gracias de verdad Muchísimas por la gracias por tu invitación. apertura, por tu valentía, por tu vulnerabilidad, que para mí es como la llave que abre a la sanación y a la transformación del ser humano. Es eso, Melody utiliza mucho una palabra que es como Rendición. entregarse, exacto, rendirse, ya. O sea, Sí, me Pero rindo. no el eso es rendirse de central. abandonarse, no el Ya, rendirse de abandonar. no, es como Es entregar, confiar. me abandono a ti. Papá Dios, me abandono ya, haz lo que quieras conmigo, soy tuya. Exacto. De Entonces, hecho, Melody, ahorita eso ha sido una de las, digamos, los mensajes que como que están más latentes a través de un curso de milagros, porque definitivamente nosotros estamos acostumbrados a vivir desde la mente y la mente está llena de ideas, de conceptos, de creencias limitantes. La mente es maravillosa, pero hay que entrenarla. En cambio, cuando nosotros comenzamos a dejar guiarnos por esa inteligencia divina a través de esa entrega, esa rendición, es Dios quien actúa a través de uno. Sí, ¿Y qué puede salir mal si Él actúa a través de uno? Nada, sí, absolutamente sí, nada. exactamente.
Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes. Nos de encantó verdad. esta conversación y espero que se repita pronto. Y a todos los que nos van a ver, si todo esto que están escuchando resonó con ustedes, si creen que hay algo más en lo que podamos nosotros servirle, por favor, escríbanos en comentarios, suscríbanse a nuestro canal, Ser Tú, El Cambio, compartan, miren que lo que se comparte se expande, dennos amor con un me gusta y recuerden que bueno, que este espacio está creado básicamente para ustedes. Si te sentiste acompañado con toda esta información, pues déjanos un me gusta y nos vemos en nuestro próximo video. ¿Okay? Bye.